En el caso de la plataforma, lo que se ha hecho es una convocatoria abierta a todas las empresas y, por ejemplo, la plataforma tiene una alianza con APERU. APERU es la Asociación Peruana de Recursos Humanos. Tiene una red de 25.000 especialistas en recursos humanos a lo largo de todas las empresas, que son las que deben alimentar progresivamente esa plataforma, porque comenzamos con, el reportaje decía 700 empleos, pero en realidad es 6.700 empleos. Y esos 6.700 empleos son el punto de partida de la plataforma. Bueno, efectivamente, somos una de las economías más golpeadas en el mundo entero. Hay alrededor de 7 millones de peruanos que se han quedado sin empleo. Evidentemente hay categorías, estamos hablando de una economía básicamente informal, con una formalidad que es alrededor del 30%. Muchos dicen que la informalidad ha crecido y estamos oficialmente en una recesión. Ya habíamos comentado que estaba con nosotros el ministro de Trabajo, le damos la bienvenida nuevamente. Y, a ver, ministro Palacios, esta plataforma de Empleos Perú, ¿a qué apunta exactamente? ¿A qué tipo de empleo? ¿A qué tipo de trabajador? Sabemos perfectamente que los más golpeados han sido y usted me lo acaba de señalar, los jóvenes y las mujeres. Pero estamos hablando de 7 millones, entonces hagamos un análisis de qué tipo de trabajo se han perdido mayoritariamente y hacia dónde apunta, digamos, la reactivación del empleo, ¿no? Buenas noches, Mónica. Un gusto estar acá. Permíteme comenzar extendiendo las condolencias a las familias de los jóvenes fallecidos anoche en la tragedia en Los Olivos, y también mostrar mi indignación por las causas en las que se ha producido esta tragedia, que creo que no deben repetirse. Ciertamente. Es una situación que está en investigación y debemos llegar hasta el final. La historia, lamentablemente, en el Perú se ha repetido. Pero yendo al tema que nos convoca. Hemos perdido, definiendo perdido como han pasado de la actividad a la inactividad, casi 7 millones de trabajadores. La PEA, la población ocupada, es 17 millones, estamos por encima, casi llegando a los 11. Ya. Ahora, eso significa que las personas que han pasado la inactividad, en muchos casos se explica por los temas de aislamiento. O sea, todavía... ¿no es que se han quedado sin trabajo o se han quedado sin trabajo? En muchos casos lo que han perdido es la posibilidad de salir a buscar los ingresos que regularmente reportaban. Estamos hablando entonces de los independientes que salían todos los días a buscar... En una parte muy importante. El sustento. Recordemos que independientes en el Perú hay 6 millones, de los cuales 4,5 millones tienen ingresos alrededor de los 1.000 soles. ¿Y dentro de los independientes estamos hablando de gente que está dentro de la formalidad o tiene una situación laboral mixta o son informales? De los tres, en realidad. Y ahí hablamos de profesionales independientes, que son una minoría, pero hablamos de trabajadores autónomos que se generan sus propios ingresos en la salida diaria en distintas actividades. Ahora, la pregunta era, ¿y qué estamos haciendo? Exacto. ¿Qué significa esta plataforma y hacia dónde apunta, no? La plataforma es una de las respuestas, y la respuesta más virtual e inmediata posible. Lo que se ha hecho es empezar a consolidar en una plataforma digital la oferta de las distintas empresas que son las que tienen la capacidad de convocar. Hay sectores que siguen creciendo o que no han parado su actividad, ¿no? Agroexportación, los temas de salud. Hay sectores a los que no los ha afectado la situación de una manera similar. Hay otros que han sido mucho más golpeados y es parte de la discusión. ¿Cómo hacemos para empezar a identificar sectores específicos que puedan ser objeto de una atención específica? ¿Qué han identificado? Exactamente. Y entonces, en el caso de la plataforma, lo que se ha hecho es una convocatoria abierta a todas las empresas y, por ejemplo, la plataforma tiene una alianza con APERU. APERU es la Asociación Peruana de Recursos Humanos. Tiene una red de 25.000 especialistas en recursos humanos a lo largo de todas las empresas, que son las que deben alimentar progresivamente esa plataforma, porque comenzamos con, el reportaje decía 700 empleos, pero en realidad es 6.700 empleos. Y esos 6.700 empleos son el punto de partida de la plataforma. Claro, pero es, digamos, todavía una gota en el océano, absolutamente, ¿no? Pero esto debe además alcanzar niveles nacionales. ¿Cuál es la dificultad que normalmente se tenía para una plataforma así? Que si yo buscaba trabajo en Lima, solo me podía mirar los trabajos de Lima.
La plataforma lo que me permite es, si estoy en Iquitos, mirar la plataforma a nivel nacional, desde cualquier punto del país. Ahora, no necesariamente hay cargados empleos en todos los espacios, porque eso dependerá de cómo alimentamos esa plataforma. Pero hemos visto de manera artesanal que pone sus avisitos, en algunos casos decimos, no, se necesita tal o cual para este trabajo primario y finalmente ya fue ocupado. ¿Cómo hace la plataforma para llegar precisamente a la gente que en este momento está sin ingresos? Dos formas. La Sí. primera es directamente la persona puede entrar a www.empleosperú.gov.pe. Empleos Perú. Empleos Perú. Y con eso lo que hace es inscribirse, abrir una casilla con sus datos personales, puede poner su currículum y empezar a mirar, a aplicar de los 6.700 con los que hemos comenzado, cuáles son los empleos que corresponden a su perfil. Pero luego de eso también hay un segundo camino, y un camino más práctico para los que tienen tal vez menos habilidades digitales para hacerlo directamente, y es llamar a un teléfono. El 0800... Que hay un call center. Hay un call center que atiende de lunes a domingo, que atiende en español y en quechua, y que permite que las personas se inscriban y puedan recibir la misma información. Los ayudan a que puedan inscribirse. Pero estamos hablando de los trabajos autónomos que usted señala que, digamos... No solo autónomos. No solo autónomos, también profesionales. También profesionales. De hecho, en la plataforma hemos comenzado con salarios que van desde el sueldo mínimo hasta los 8.000 soles para programadores, para funcionarios, para supervisores, para operadores, para profesionales. O sea, el rango es bien grande y eso es lo que permite la plataforma. Y el objetivo, digamos, ¿en cuánto tiempo y a cuánta gente pretende llegar? Tenemos la intención de, por lo menos, hacer 4 millones de operaciones de aquí a fin de año, en los distintos servicios que tiene la plataforma. Y aquí estamos Pero no hablando... estamos hablando de la colocación de 4 millones de personas. No, no estamos hablando de servicios. Sí. Que la plataforma tiene 3 servicios. Yeah. Uno es la colocación, y eso dependerá del número de vacantes que puede ir alimentada progresivamente esta plataforma. Un segundo servicio son los certificados únicos laborales, que son certificados muy sencillos que la plataforma también ofrece. Y lo que hacen es darle a las personas que se inscriben sus antecedentes policiales, judiciales, penales, sus antecedentes de formación educativa, títulos, grados, escuela, y también los antecedentes laborales formales. Todo eso de manera gratuita con una firma digital que evita que la gente vaya a hacer. Es obligación, y estoy hablando en general, como directiva del Ministerio de Trabajo, que cuando uno va a solicitar un trabajo tenga que presentar el certificado COVID. No, no es una obligación. Muchas empresas, por el tipo de trabajo, por el tipo de servicio que se obligan, si hay contacto con personas, tienen procesos internos que hacen que ellos mismos apliquen las pruebas. Pero no es una obligación ir con un certificado COVID a un trabajo. Claro, porque además una prueba cualquiera, serológica, cuesta 80 soles, una prueba molecular cuesta 400 soles. Exactamente. Y no digo que no lo haga, pero quería saber si era una directiva. Hay otro tema. Un tema que tiene que ver con la suspensión perfecta. Y viene incluso de la ministra anterior, usted ya es una nueva gestión. Muchas empresas se quedaron, o sea, se les cerró el caño, simplemente se quedaron sin ingresos y tenían que lograr un acuerdo con sus trabajadores. Resulta que se ha negado en muchos casos la suspensión perfecta, pero las empresas han judicializado esa circunstancia. O sea, quiere decir que ese trabajador se quedó sin el ingreso que le podía dar la suspensión perfecta y sin la posibilidad de regresar a su trabajo, porque está en un proceso intermedio. ¿Qué están haciendo respecto a eso? Se han acelerado mucho los procesos. De hecho, antes de que yo sea ministro ya se emitió una norma que hizo posible que las evaluaciones sean mucho más rápidas y que el proceso sea más flexible. ¿Cuántos están bajo suspensión perfecta? Se recibieron 31.000 solicitudes, de las cuales ya se han revisado y se han resuelto 17.000, casi 18.000. De esas 18.000 se han aprobado 7.500 y hay 9.000 que se han rechazado. Hay 1.100 aproximadamente que no se han pronunciado. ¿Y los rechazos son básicamente por qué? ¿Porque han mentido, digamos, a la hora de solicitar las empresas?
¿Y tienen los ingresos para mantener a sus trabajadores o cuáles han sido las razones de la negativa? Fundamentalmente en este proceso que estuvo diseñado inicialmente porque no acreditaban ningún medio alternativo al momento de solicitar la suspensión perfecta, discutir con los trabajadores qué alternativas tenían, o porque no podían, las pequeñas empresas en particular no respondían a los requerimientos de información a través de las casillas o los correos que habían señalado. Sin embargo, lo que hay que decir es que hasta el 24 de junio solo se habían aprobado 3.000 expedientes. Entre el 24 de junio y hoy ya hay 17.000 expedientes resueltos. La velocidad ha sido otra. Y hoy día tenemos ya a 22.000 trabajadores con el mecanismo de subvención para efectos de recibir los 760 soles aprobado. De ellos ya están recibiendo el pago alrededor de 13.000. El proceso y el compromiso nuestro es que se termine este proceso de calificación y de evaluación de las solicitudes pendientes durante el mes de septiembre. Esperaríamos que sea dentro de la primera quincena, pero queremos decir que es durante el mes de septiembre. Uno de los problemas mayores, y algunos comentan que son errores del Ejecutivo, pero evidentemente lo que se ha visto es que el procesamiento de la ejecución de los bonos en general, es decir, aglomeración en los bancos, somos una economía, lo hemos dicho, informal, no tenemos un sistema bancario, no había manera, pero ¿qué cosa hemos aprendido? Y otra cosa, todavía no se termina la primera etapa del bono universal y ya se había anunciado el segundo bono que recién empieza en septiembre. Entonces, seamos claros, ¿qué se está entregando? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué se ha aprendido en el camino, ¿no? Para que llegue el bono a quien debe y de la manera más oportuna, ¿no? Siempre hay espacio para mejorar y reconocemos que efectivamente ha podido en algunos espacios hacerse mejor, pero les voy a dar un dato que creo que es bien importante para que puedan mirar cómo es que sí se ha aprendido. En el caso del bono universal que le corresponde al Ministerio de Trabajo y que tiene naturaleza fundamentalmente urbana, le ha correspondido pagar a 1.840.000 hogares, que ha sido lo que RENIEC ha reportado a trabajo que le corresponde. En 7 días útiles se ha pagado al 53% de las personas solo a través del depósito en cuenta. Y no hablamos exclusivamente del Banco de la Nación. Los bancos privados han participado de una manera activa, proactiva, absolutamente cercana, y han permitido que se pague a 1 millón de personas, 980.000 para ser exactos, de ese 1.800.000 en 6 días útiles depositándoles en las cuentas, incluyendo al Banco de la Nación. El resto son personas que están siendo derivadas a la banca móvil. Y en la banca móvil lo que hay que recordarle al público que es objeto del beneficio del bono, es que no necesariamente tiene que ir a una ventanilla, ni siquiera a un cajero electrónico para cobrar. Sí. ¿Qué tiene que hacer con el teléfono? El teléfono lo que le permite es, acreditada su identidad a través de la validación que hace RENIEC del teléfono y del titular del bono, le envía un código para que vaya a la banca móvil. En la banca móvil le envían el set para hacer el retiro y le mandan un código que dura 2 días y le permite acercarse a cualquier agente corresponsal o cajero. Y agentes corresponsales, en el caso del Banco de la Nación hay 5.500 a nivel nacional. Y eso ha significado en regiones, es un mecanismo más importante que el pago a través de ventanilla. Y lo que estamos haciendo para la siguiente fase es incorporar... ¿Que empieza cuándo, la siguiente fase? Estimamos que hacia la segunda semana o la tercera semana de septiembre. O sea, la segunda fase del bono no vayan a ninguna parte hasta la segunda semana de septiembre, porque el problema que hemos visto en la semana pasada ha sido tremendo y ha sido confusión que se ha generado por el anuncio. Sí, mucha gente va a preguntar, ¿no? Y eso es un problema porque... ¿Pero eso por qué? Porque desconfían de lo que se dice. Y esa es una realidad que tenemos que asimilar también y asumir, ¿no? Y yo diría que algo más, con un espíritu autocrítico, porque además creo que hemos debido ser mucho más incisivos en transferir la información. A veces la información está disponible, pero algunas personas tienen dificultades o su propia ansiedad hace que vaya a preguntar, sabiendo incluso la fecha o el mecanismo a través del cual se va a pagar. Lo que quería contar es que para cerrar esta parte de cómo podemos extender las redes, es que ya no solamente es banca móvil, ya no son agentes corresponsales, cajeros electrónicos, las ventanillas del Banco de la Nación y de los bancos eventualmente que puedan
participar en eso, sino también las cajas municipales, Sí. a las que estamos involucrando también. Hay un tema también importante que involucra a varios ministerios. Estamos hablando del Ministerio de Economía, pero también tiene que ver con su ministerio y tiene que ver con lo que se está discutiendo en el Congreso sobre el tema de la ONP. Se ha hablado de que el Ejecutivo quiere dar un paso hacia adelante en el sentido de un bono ONP, es decir, con cantidades diferentes, hasta 1.600 soles. ¿Cuál es la propuesta del Ejecutivo, digamos? Porque lo otro generaría un problema muchísimo mayor. Ya se ha explicado hasta el cansancio, pero el Congreso va a debatir esa iniciativa de todas maneras, ¿no? La propuesta del Ejecutivo, independientemente del detalle de los montos, es que se actúe con responsabilidad. Algunos datos que creo que deben ser parte de la discusión. De los 4.700.000 aportantes al sistema de pensiones de la ONP, 1.300.000 son bonistas, son personas que han recibido el bono. Hay otro 1.300.000 que tienen acreditados ingresos regulares. Y lo que es más, 1.600.000 tienen aportaciones por debajo de los 750 soles. Estamos hablando de medio millón a alrededor de, casi 1 millón, menos de 250 soles, alrededor de 300.000, entre 250 y 500, y la diferencia hasta 750. Correcto. Los montos son muy pequeños, y eso, lo que quiero decir con esto es que la responsabilidad con la que debemos tratar este tema debe ser a partir de información precisa de cuál es la situación de esas personas a las que se les pretende trasladar el retiro total de sus pensiones, con un añadido muy importante. El bono demográfico, que significa que para el Perú, hacia finales de la siguiente década, 2038, la pirámide se terminó de invertir. Vamos a ser más adultos que jóvenes. Y eso significa que si no tenemos un sistema pensionario responsable, solidario y que garantice pensiones, vamos a tener muchísimos más problemas que los que tenemos hoy incluso. Ciertamente, se ha hablado, digamos, de motivaciones populistas, se ha hablado de un problema real que hay en el Sistema Nacional de Pensiones, y hay que decirlo también, porque es injusto que una persona que tiene más de 19 años aportando a la ONP no pueda sacar algún tipo de pensión. Pero por otro lado, no se puede ser irresponsable en el lado del Congreso de generar un hueco enorme, adicionalmente a los huecos que tenemos en este momento en la economía nacional. Totalmente de acuerdo. Ministro, dígame. Permítame terminar. 30 segundos, 30 por favor. segundos. Una de las cosas que decíamos al principio era que hay personas que han sido más golpeadas que otras, hay empresas que han sido más golpeadas que otros sectores. Lo que he propuesto en el marco de la discusión con los gremios de trabajadores y empleadores es que hagamos comités de crisis sectoriales para ver soluciones específicas a los sectores más golpeados. ¿A partir de cuándo? Porque eso tiene que ser para ayer. De hecho, ya lo hemos planteado y la propuesta nuestra va a ser esta misma semana. Muy bien, ministro, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Final. Encantado. Muy gentil.